Hoseok estaba celebrando su cumpleaños con ARMY en una transmisión en vivo llena de alegría, risas y cariño. Desde el primer momento, se mostró emocionado por compartir ese día especial con los fans, leyendo sus mensajes y agradeciendo cada felicitación con su característica energía radiante. Todo marchaba con normalidad hasta que de repente su teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro se iluminó aún más. Jimin estaba llamando. La emoción en el chat fue inmediata. Los fans, que llevaban tiempo sin escuchar la voz de Jimin debido a su servicio militar, comenzaron a enviar corazones y mensajes de sorpresa. Hoseok, sin perder tiempo, contestó la llamada con entusiasmo, asegurándose de poner el altavoz para que todos pudieran escuchar. «Oh, Jimin, estoy en vivo ahora mismo. ¿Quieres saludar a ARMY?» La voz de Jimin se escuchó a través del teléfono, un poco tímida pero llena de calidez. «Hey». Hoseok sonrió y notó que Jimin sonaba un poco nervioso. «¿Estás bien?» Jimin dejó escapar una pequeña risa nerviosa antes de responder. «Sí, ha pasado mucho tiempo, y me siento avergonzado. Mi cara está toda roja». Hoseok rió con ternura, comprendiendo lo que sentía su amigo. Jimin siempre había sido así, mostrando una dulzura genuina que hacía que cualquiera se derritiera. «Lo entiendo. Solo di una cosa y te llamaré de vuelta cuando termine». Jimin pareció pensarlo por un momento antes de hablar nuevamente. «Bueno, ¿por qué me siento tan avergonzado?» Mi cara se puso roja. «Espera un minuto. Te amo». El chat explotó de inmediato. ARMY no podía creer lo que acababa de escuchar. Jimin había dicho «te amo» en vivo, y no de una manera casual, sino con esa voz suave y sincera que solo él tenía. Hoseok, sin perder el ritmo, respondió con la misma ternura. «Te amo». Pero Jimin, siendo Jimin, decidió hacerlo aún más especial y comenzó a cantar. Para decir que te amo, Hoseok rió con cariño y prometió llamarlo después. «Te llamaré cuando termine». Antes de colgar, Jimin no pudo evitar decir lo más importante. «Hyun, ¡feliz cumpleaños!». «Gracias». Entonces, cuando parecía que la conversación había llegado a su fin, Jimin hizo algo inesperado. «Por cierto, oye Jungkook, ven aquí». El silencio se hizo por un breve momento antes de que Hoseok reaccionara con sorpresa. «¿Jungkook? ¿Jungkook? ¿Estás ahí también?» Y fue ahí cuando Jimin soltó una frase que paralizó a todos. «Compartimos dormitorio. Estamos aquí juntos». La reacción en el chat fue inmediata. Miles de mensajes llenaron la pantalla con emoción y sorpresa. Lo que muchos habían sospechado durante tanto tiempo ahora estaba confirmado de la manera más casual posible. Jimin y Jungkook compartían habitación. En ese momento se escuchó la voz de Jungkook, que parecía no estar del todo preparado para participar en la llamada. «¿Qué pasa?», dijo con su tono juguetón de siempre. Hoseok no podía dejar de reír. «Estoy haciendo un live. ¿Qué estás haciendo tú?». Jungkook, con su típica actitud despreocupada, respondió. «¿Puedes escucharme?». Jimin, entre risas, preguntó en voz baja. «Jung, ¿estás en altavoz ahora?». Pero ya no importaba. La revelación ya se había hecho y ARMY estaba completamente enloquecido. Porque no era solo el hecho de que compartían habitación. No era solo el hecho de que estaban juntos en ese momento. Era lo que eso significaba. Desde el inicio de BTS, Jimin y Jungkook siempre habían sido inseparables. Desde que Jungkook era un adolescente tímido que encontraba en Jimin un refugio, hasta ahora, cuando seguían caminando juntos, incluso en esta etapa de sus vidas. Habían crecido juntos, habían compartido risas, lágrimas y momentos inolvidables. Y ahora, en el servicio militar, donde todo era diferente y donde las reglas eran estrictas, seguían estando juntos. Porque más allá de cualquier circunstancia, siempre se elegían el uno al otro. Se podía imaginar sus noches en el dormitorio, hablándose en susurros antes de dormir, contándose cosas que solo ellos entendían. Se podía imaginar a Jimin asegurándose de que Jungkook comiera bien, que se cuidara, que estuviera cómodo. Y Jungkook, con su manera silenciosa pero intensa de demostrar cariño, asegurándose de que Jimin nunca se sintiera solo. No era solo un simple hecho, era una confirmación de lo que muchos ya sabían en el fondo. Que Jimin y Jungkook siempre han sido más que amigos, más que compañeros. Que su vínculo es algo que trasciende lo que se puede explicar con palabras. Y en esta simple llamada, en este momento espontáneo lleno de risas y calidez, se hizo evidente lo que siempre había estado allí. Jimin y Jungkook son el uno para el otro. El Jikook siempre ha sido una historia escrita en las miradas, en los gestos silenciosos, en las sonrisas compartidas cuando creían que nadie los observaba.
Es un lazo inquebrantable que ha resistido el paso del tiempo, las distancias, las presiones del mundo exterior. Durante años, muchos intentaron negar lo evidente, minimizar cada uno de sus momentos, justificar sus acciones como simples interacciones entre amigos. Dijeron que solo era fanservice, que solo eran compañeros, que todo lo que se veía era exagerado. Pero el tiempo, como siempre, tiene la manera perfecta de revelar la verdad. Porque el amor no siempre necesita palabras para ser entendido. A veces se manifiesta en el modo en que Jungkook busca a Jimin, con la mirada, incluso en las multitudes, en la forma en que su voz cambia cuando lo llama Jimin-si, con un tono que es solo para él. A veces se esconde en los pequeños roces de sus manos, en los abrazos que duran más de lo necesario, en la forma en que Jimin siempre sabe exactamente qué decir o hacer para que Jungkook sonría incluso en los días más difíciles. A lo largo de los años, hemos sido testigos de su historia, de los juegos y las bromas en los primeros días, cuando Jungkook aún era un adolescente tímido que encontraba en Jimin una fuente de confianza y seguridad, de las risas en las habitaciones de hotel, de los secretos susurrados entre bastidores, de los viajes juntos a solas, de los momentos donde solo existían ellos dos. Cada etapa de BTS nos ha mostrado una nueva faceta de su relación. Cada año ha fortalecido lo que siempre ha estado ahí, su conexión inquebrantable. Y ahora, en una de las etapas más desafiantes de sus vidas, esa conexión no solo se mantiene, sino que se confirma con más fuerza que nunca. El servicio militar era algo que muchos temían, un tiempo de separación, de cambios, de incertidumbre. Pero, ¿qué pasó con Jimin y Jungkook? Entraron juntos, y no solo eso, siguen juntos. El destino, o quizás simplemente su amor, se encargó de que sus caminos no se separaran. Fueron enlistados en la misma fecha, bajo la misma modalidad, y ahora, después de meses de especulación, lo hemos escuchado de los labios de Jimin mismo. Comparten habitación. No fue un anuncio planeado, no fue una declaración preparada para calmar rumores. Fue algo natural, algo que se le escapó en medio de una conversación con Hoseok, en medio de un momento de alegría. Y es que cuando el amor es real, cuando algo es parte de tu vida de manera tan natural, no hay necesidad de ocultarlo ni de justificarlo. Podemos imaginar cómo han sido estos meses para ellos. Dos almas que han crecido juntas, ahora viviendo en un mundo donde las reglas son distintas, donde no hay escenarios, ni luces, ni fanáticos gritándoles. Un mundo donde solo están ellos y la rutina estricta del ejército. Pero incluso ahí, en ese ambiente diferente, siguen eligiéndose. ¿Cómo serán sus noches en la habitación compartida? Conversarán en voz baja antes de dormir, contándose los detalles de su día, compartiendo pensamientos y sentimientos que solo pueden entender el uno con el otro. Jungkook se dormirá escuchando la suave voz de Jimin, sintiendo su presencia cerca como un recordatorio de que no está solo. Jimin se despertará antes que Jungkook, mirándolo con ternura, asegurándose de descanse bien antes de comenzar un nuevo día. Porque si algo hemos aprendido a lo largo de los años, es que Jungkook nunca ha sabido esconder lo que siente por Jimin. Lo hemos visto en la manera en que sus ojos lo siguen sin darse cuenta, en la forma en que sus labios se curvan en una sonrisa cada vez que Jimin se acerca. Lo hemos visto en sus nervios cuando Jimin lo provoca con sus palabras dulces, en su necesidad constante de estar cerca, en la manera en que incluso en los momentos más casuales, su cuerpo parece inclinarse automáticamente hacia él. Y Jimin, con su ternura infinita, con su instinto natural de cuidar a Jungkook, con esa mirada que a veces parece decir mucho más de lo que sus palabras jamás podrían expresar. Es él quien lo comprende en cada uno de sus matices, quien ha estado con él en cada paso de su crecimiento, quien ha visto a Jungkook convertirse en el hombre que es hoy y sigue a su lado, como si nunca hubiera habido otra opción. Por eso, cuando Jungkook dijo en la transmisión en vivo, no podremos contarlo todo porque ustedes huirán, el mensaje fue claro. Hay cosas que han vivido juntos en estos meses que no podrán compartir completamente. Hay momentos, conversaciones, experiencias que han sido solo de ellos, que han reforzado su lazo de maneras que quizás nunca sabremos. ¿Qué nos espera cuando regresen? ¿Cómo serán sus interacciones cuando finalmente estén de vuelta en el escenario, frente a los fans? Sabemos que Jimin y Jungkook no necesitan decir mucho para transmitir lo que sienten. Sus acciones siempre han hablado más fuerte que las palabras. Y cuando vuelvan,
cuando el servicio militar sea solo un recuerdo, cuando vuelvan a mirarse en el escenario con esa mezcla de amor y admiración que siempre los ha caracterizado, sabremos que su historia no ha hecho más que fortalecerse. Porque el Jikuk no es solo una simple amistad, no es solo un lazo entre compañeros. Es algo que se ha construido a lo largo del tiempo. Algo que ha sobrevivido a todas las pruebas, algo que sigue creciendo incluso en la distancia, incluso en las circunstancias más difíciles. Y ahora, después de tantos años, después de tantos momentos que intentaron negar, después de tantas personas que se resistieron a ver lo evidente, aquí están, juntos, compartiendo no solo un dormitorio, sino una vida que han elegido recorrer uno al lado del otro. Porque el Jikuk siempre ha sido más que palabras, más que rumores, más que especulaciones. Es una historia de amor que el tiempo ha confirmado una y otra vez. Una historia que sigue escribiéndose con cada mirada, con cada sonrisa, con cada te amo dicho en voz baja, en la intimidad de un momento que solo ellos comparten. Y cuando salgan en 4 meses, cuando finalmente puedan hablar, cuando puedan compartir con Army todo lo que han vivido, una cosa será segura: sus acciones hablarán por ellos. Y el mundo, finalmente, verá lo que siempre ha estado ahí.